Invitamos a continuación al doctor Andrés Pastrana, expresidente de Colombia y también miembro del Consejo Consultivo Internacional de la Universidad San Ignacio de Loyola. El aplauso para él. Muy buenas noches. Como el presidente Aznar iba a comenzar con la agricultura y se fue la luz, ahora me toca pues a mí continuar con el cuento. Querido Raúl y Luciana, queridos colegas, miembros del Consejo Colectivo, señor rector, queridas amigas y amigos, primero, Raúl, agradecerle a usted, a la Universidad San Ignacio, que nos haya invitado a participar en este Consejo Consultivo, la cual también se convierte en un honor para mí. En esto complemento un poco, como decía mi buen amigo José María Aznar, si hay vida después del gobierno, que como bien ustedes conocen, hablan de los expresidentes que somos como los jarrones chinos, que somos muy bonitos, pero no sabemos dónde ponerlos, nadie sabe qué hacer con ellos. Y bueno, hay que encontrar esa nueva vida, y creo que para todos también, y en especial para mí, ha sido muy importante el poder compartir, por ejemplo, consejos como este, que tanto le dan a uno y tanto le permiten a uno también transmitir. Si se me permite, yo tenía algo escrito hoy sobre el foro, Raúl, pero hoy yo creo que una de las exigencias más importantes de los centros educativos es que hay que estar al día con los distintos temas, es que los estudiantes puedan compartir con líderes, con profesores, cuáles son esos temas en los cuales hoy tenemos que estar actualizados para saber cómo y de qué forma puede afectar el presente, el futuro de nuestro país o de nuestra región. Si vemos los debates presidenciales en los Estados Unidos, ¿dónde se hacen? En los centros educativos, en las universidades, para hablar sobre los temas de actualidad, para hablar los distintos temas que establece el comité encargado de estos debates. Y por eso, hoy quiero compartir con ustedes, y con buena parte que hay aquí también de los estudiantes y los universitarios, algo que considero que es muy importante no solamente para mi país, sino también para la región, y es el proceso de paz en Colombia. ¿Cómo y de qué forma ese proceso que estamos desarrollando en nuestro país implica o puede tener consecuencias aquí en el Perú o en Venezuela o en América Latina? He tenido la oportunidad de leer, y qué bueno que hoy esté aquí acompañándonos Hernando de Soto, porque él ha llamado la atención sobre temas que son difíciles y seguro Hernando hablará usted de ellos, pero simplemente déjeme hoy poner aquí sobre el tapete algunas de las inquietudes. Muchos de ustedes se preguntarán por qué los colombianos, después de 60 años de violencia, votamos no a un proceso el pasado 2 de octubre. Y dirán, después de 60 años, yo no he vivido un solo día en paz en Colombia. Y votamos no, porque no votamos no a la paz, votamos no a un mal acuerdo entre el gobierno del presidente Santos y la FARC. Votamos no, y como dije yo el 2 de octubre, cuando ganamos los del no, el 2 de octubre no triunfó la guerra en Colombia. Por el contrario, triunfó la paz. Y el país no es que haya ganado el no, también lo hemos dicho, sino que el mensaje que le dijimos a las FARC y al presidente de Colombia es así, no. Queremos un buen acuerdo. Y por eso, distinto a lo que inclusive nos había dicho el presidente Santos, que si ganaba el no al día siguiente había una guerra civil en Colombia, que fue la campaña del terror que nos hizo, ganó el no y nos unimos los colombianos. Si hubiera ganado el sí, posiblemente hoy el país estaría más polarizado que hace 15 días. Pero al ganar el no, lo que le dijimos al presidente es: presidente, el 99% del país estamos aquí para acompañarlo a hacer un buen proceso. Convoque, genere ese consenso y de aquí vamos a sacar un buen acuerdo. No fue una campaña fácil,
Los del no nos tuvimos que enfrentar a Naciones Unidas, al secretario general, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al secretario Kerry de Estado y al presidente Obama. 3 días antes de las elecciones, el Santo Padre, el Papa Francisco, dice que los de no éramos casi excomulgados por la Iglesia Católica por ir en contra de ese proceso de paz. Lástima que el presidente se nos fue, pero 17 expresidentes de América Latina cerraron el debate por el sí, cuando nosotros le dijimos a los presidentes que no podían estar presentes en Colombia porque esa no era una firma de la paz. Lo que había era un cierre de campaña por el sí y que los colombianos no queríamos que intervinieran en los asuntos internos de nuestro país. A la OEA yo le entregué 12 observaciones, que si solamente con una de ellas no había podido haber plebiscito. La propia Corte Constitucional le dice al presidente Santos que no puede utilizar la palabra paz en la pregunta, y utiliza la palabra paz en la pregunta diciendo que un acuerdo para una paz estable y duradera, violando lo que decía la Corte Constitucional. Y cuando un colega periodista le pregunta, presidente, ¿pero usted por qué pone la palabra paz cuando la propia Corte Constitucional dijo que no la podía utilizar? Y contestó, porque el presidente de Colombia, en este caso el presidente Santos, puede preguntar lo que se le dé la gana. Perdón la expresión, pero es la textual. Segundo, la propia Corte Constitucional dijo que no podía haber un plebiscito con un grupo armado. La FARC no entregó las armas para precisamente el plebiscito y fue una elección plebiscitaria con un grupo armado contrario a lo que pedía la Corte Constitucional. Y así podría expandirme hoy en muchos temas, pero para compartir aquí con Hernando de Soto, que seguro hablará de él, yo hablaría de 2 temas en los cuales, en mi caso personal, fui muy serio, hicimos planteamientos muy claros en por qué no podíamos votar el acuerdo de Santos con la FARC en el sí. Y son 2 que me voy a referir muy rápidamente. Uno, la Justicia Especial para la Paz. Yo siempre dije que en el acuerdo de La Habana se daba un golpe de Estado al legislativo en Colombia y se daba un golpe de Estado al judicial, a la institución judicial. ¿Por qué? Porque resulta que en el acuerdo de La Habana se creaba un nuevo tribunal de justicia que lo conformaban, óigase bien, y perdón, voy a traer un ejemplo como si fuera aquí en el Perú. ¿Se imaginan ustedes que hace 10 o 20 años, doctor Hernando, Sendero Luminoso hubiera dicho vamos a crear un tribunal de justicia en la cual Sendero Luminoso pone la mitad de los magistrados, la otra mitad la pone el gobierno del Perú, entre ellos se escogen unos magistrados independientes extranjeros para juzgar a todos aquellos que tuvieron que ver en la lucha contra el terrorismo? Y ese tribunal, adicionalmente, se le daba la facultad de reabrir la cosa juzgada de los juicios de los últimos 60 años que tenían que ver con el conflicto. Y lo que es peor, ese tribunal, las decisiones que tomaban era cosa juzgada y no tenían instancia superior para apelar esas decisiones. Y tampoco tenían tiempo en el tiempo. Me explico, si ese tribunal juzga a los colombianos y en el 2025, en el 2025 toma la decisión de clausurarse, y en el 2030 a alguien se le ocurre decir, oiga, es que ustedes se olvidaron de juzgar al presidente Pastrana o al presidente Santos o al presidente Gaviria por este tema, se reabre el tribunal, juzga, dicta su sentencia y vuelve y clausura. ¿Qué tribunal puede pensar uno que no tiene un tiempo determinado para poder actuar o para poder juzgar? Y segundo, el otro tema que va a tener que ver aquí también es el tema del narcotráfico. El narcotráfico, el presidente Santos tomó la decisión con la FARC de decir, primero, imagínense ustedes, yo que fui el fundador del Plan Colombia, que trabajamos con el presidente Clinton, que en 15 años hemos recibido en Colombia para la lucha contra el narcotráfico más de 10.000 millones de dólares. El presidente Santos pacta con las FARC, que es un delito conexo
conexo, que no podemos juzgar a los narcotraficantes. ¿Con qué cara podemos ir nosotros hoy los colombianos, si se hubiera aprobado a los Estados Unidos, a decirle al gobierno americano y a los ciudadanos americanos que el narcotráfico ya no era el delito principal, sino que simplemente lo podían tomar como un carro mal parqueado en una acera de Bogotá? ¿Con qué cara podíamos presentarnos? Y fíjense ustedes, les voy a hacer esta historia muy breve. Cuando yo llego a la presidencia de Colombia en 1998, en Colombia sembrábamos 180.000 hectáreas de cocaína, 180.000 hectáreas. Creamos el Plan Colombia y a partir del año 2000, cuando comenzamos con toda la aplicación del Plan Colombia y en parte del plan la lucha contra el narcotráfico, logramos en 2 años, hasta el año 2002 que estuve en la presidencia, reducir el hectareaje de 180.000 a 90.000. El presidente Uribe continúa con el Plan Colombia, continuamos con las políticas para combatir el narcotráfico y termina su gobierno en 40.000 hectáreas. El presidente Santos hace 3 años toma la decisión, porque así se lo solicita la FARC, de acabar con las fumigaciones. En 3 años hemos pasado, el primer año pasamos de 40.000 a 90.000 hectáreas de nuevo. El segundo año pasamos de 90.000 a 150.000. Y este año las Naciones Unidas calcula que vamos a llegar a las 200.000 hectáreas. ¿Qué implica esto? Que en 3 años se quintuplicó de nuevo la producción de coca en Colombia y se aumentaron en un 60% por la devaluación del peso con el dólar los ingresos para la guerrilla. Y si ustedes leen el acuerdo, en ese acuerdo no hay una coma, ni un punto, ni una palabra que diga que la FARC, y partamos de la base que en un proceso de paz es verdad, justicia, reparación y no repetición, no hay una sola palabra en que les pida a la FARC que nos digan ¿dónde están sus socios? Todos sabemos quiénes son los socios de la FARC: el cartel de Sinaloa con el Chapo Guzmán, el cartel de los soles en Venezuela, el cartel de los soles en Ecuador. No se les pide que nos digan quiénes son sus socios, no se les pide que les digan dónde están los laboratorios, dónde están los cultivos y, lo más importante, dónde está el dinero. Los recursos de la FARC se calculan distintas revistas, entre ellas El Economist o Fortune, que ha catalogado a la FARC como el segundo o tercer grupo terrorista más rico del mundo, entre 10 a 20 billones de dólares, que no se han hablado de ellos para que puedan resarcir a sus víctimas en estos conflictos de 60 años. Por eso dijimos no, vamos a hacer un nuevo acuerdo. Y ya para terminar, todavía el gobierno, y en ocasiones solo hasta hoy yo creo, ha entendido que perdieron las elecciones. Nadie se imaginaba, en buena parte, ni nosotros los colombianos, que no podíamos ganar frente a una campaña tan dura y tan fuerte que nos tocó, y ganamos las elecciones. Al ganar, el acuerdo con las FARC hoy no existe, porque ese acuerdo, como si fuera, y aplico aquí mis nociones de abogado, necesitaba una condición resolutoria, que era ¿cuál? Ganar el plebiscito. Si perdió el plebiscito, si no se ganaron las elecciones, ese acuerdo es inexistente. Nunca ese acuerdo nació a la vida jurídica. Por lo tanto, lo que nosotros, como no estamos promoviendo en este momento, es decirle: presidente, hay un documento importante de La Habana, vamos a trabajar, vamos a construir sobre lo construido, miremos en qué estamos de acuerdo con ese documento, miremos qué podemos corregir y, por sobre todo, miremos las líneas rojas para un buen acuerdo de paz. ¿Cuál es la línea roja? La Constitución y la ley, que es lo que hemos venido insistiendo nosotros. Por eso, entonces, decirles hoy aquí, hoy hay una puerta que se abre. El presidente ha tomado la decisión de hablar una vez más con los del no. Hoy tuve la oportunidad de hablar con él. Mañana los representantes del Partido Conservador estaremos con él. Estará Marta Lucía Ramírez, ex candidata presidencial. Estará el ex procurador general de la Nación, el doctor Ordóñez. Estará el representante mío, para sentarnos a ver cómo y de qué forma podemos llevar estas propuestas del no, cuál es la metodología que vamos a aplicar
para que de verdad entre los colombianos podamos ser un buen acuerdo de paz que nos permita una paz estable y duradera. Pero aquí, y yo quiero llamar la atención, hay implicaciones importantes, implicaciones que tienen que ver con la región. En el caso de Colombia, ¿qué pasa con Venezuela? Hemos dicho que no puede haber zonas de concentración ni de distensión pegado a la frontera porque va a continuar el tráfico de droga y de armas. ¿Cuál va a ser la relación que vamos a tener aquí con el Perú? Que seguro, Hernando, después de tus escritos nos las comentarás, pero lo importante que es lo que pasa en Colombia va a tener implicaciones a la región. Y por eso lo importante que de verdad podamos hacer un verdadero proceso de paz que nos permita, de verdad después de 60 años, consolidar una paz estable y duradera. Perdón por haberme ido a otro lado totalmente distinto, pero creo que también esto hace parte de lo que es un centro educativo, lo que es un centro universitario tan importante como esta universidad. Muchas gracias.